confiar o escapar. Confiar o escapar es el dilema que muchos creyentes enfrentan ante el estado de conmoción que sufren los principios y los valores de la fe cristiana. Confiar en Dios o escapar de la realidad es la pregunta que quizás usted, al igual que muchos discípulos de Jesucristo, se está haciendo al ver y al sentir los tsunamis, los terremotos y las inundaciones que quieren pulverizar los fundamentos de la palabra de Dios. Pero saben ustedes, hermanos, que ese fue el mismo dilema que tuvo que afrontar el salmista David y que le llevó a hacerse la pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero él encontró la respuesta en Dios. Y yo quiero compartir con ustedes esa respuesta en esta mañana, que la encontramos en el Salmo 11, que le invito a encontrar en su Biblia. Salmo 11. Yo voy a permitirme leer este salmo en la versión Reina Valera del 60. Usted sígame en su propia Biblia o escuche atentamente. Salmo 11. He aquí el testimonio del salmista David: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte tu alabe? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Lea conmigo el versículo 3, por favor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, ¿qué hace? ¿A quién? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La invitación de parte del Señor para usted en este día, hermana y hermano, que está sufriendo en carne propia el desmoronamiento de los principios y valores de la fe bíblica, es: confíe en Dios, no escape. Confíe en Dios, no escape. Para que usted recuerde siempre esa invitación de parte del Señor, recuérdesela a la persona que tiene ahí a su lado. Dígale: hermano, hermana, hoy el Señor le dice: confíe en Dios, no escape. Es cierto, hay un problema. Ese problema es la destrucción de los fundamentos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y destruir aquí significa derribar en pedazos, romper, arruinar. Y esos fundamentos se refieren a las bases, al apoyo, al soporte espiritual y moral de una familia, de una persona, de una nación, de una sociedad. Ahora, no conocemos exactamente el trasfondo de este salmo. Pudo haber sido escrito por el rey David en una de las varias ocasiones en que tuvo que huir a causa de la persecución de Saúl. Posiblemente este salmo es el fruto de sus sentimientos y de sus reflexiones ante la condición espiritual y moral de Israel, y particularmente de la conducta de Absalón. ¿Recuerdan quién fue Absalón? Uno de sus hijos amados. En un acto de extrema ingratitud, de deslealtad y de falta de todo escrúpulo, conspiró contra él y lo forzó a abandonar el palacio y la ciudad de Jerusalén, y ocupó temporalmente el trono de Israel, deshonrando a su padre ante toda una nación. Pero
al igual que en los tiempos de David, en las circunstancias mencionadas, o al igual que en el siglo I de la era cristiana, o de los tiempos de Sodoma y Gomorra, hoy, hermanos, también asistimos a la destrucción de los fundamentos. Vivimos en los tiempos del relativismo espiritual y moral, donde todo es relativo, nada es absoluto, todo es cuestión de perspectiva, depende de cómo cada uno lo mire, todos los puntos de vista son válidos. Espiritualmente hablando, por ejemplo, hemos regresado al politeísmo de los pueblos paganos. Hoy usted puede adorar a Yahvé, Alá, Buda, Krishna, y lo que es peor, según lo enseña la nueva era, cada uno es Dios. Usted puede adorar al Dios que está en usted. Y cada día que pasa se hace más popular la mentira de que todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones son buenas. ¿Será eso cierto a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En lo moral, los conceptos de bueno y malo son inciertos. Todo depende. El fin justifica los medios. Estamos asistiendo aterrados al derrumbe de la institución del matrimonio, por ejemplo. En Colombia, y estadísticamente está demostrado, son cada vez menos las parejas que se casan y más las que se divorcian por cualquier causa. Esta semana seguramente ustedes vieron y oyeron la noticia, se iba a votar en el Congreso colombiano una ley que nunca nos imaginamos siquiera que existiría, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, o matrimonio igualitario, como se le llama ahora, para enmascarar la gravedad del asunto. Gracias a Dios, debido en parte a la presión de algunos líderes religiosos, la votación fue aplazada. Sin embargo, esa es ya una práctica común en países de Europa, en estados de los Estados Unidos y aún en países latinoamericanos como Argentina. Lamentablemente, algo de ese relativismo ha logrado colarse en la iglesia, produciendo en los creyentes confusión, falta de compromiso, de integridad y hasta ansiedad e inseguridad de su misma salvación. En lo político y en lo social hay un cáncer que sigue matando a la nación. Y no es necesariamente el cáncer de la violencia, es el cáncer de la corrupción, del soborno, de las comisiones, por el más mínimo contrato con el Estado. Y las reformas que se anuncian e implementan, aunque en teoría dicen beneficiar a los más pobres, en la práctica siguen haciendo más ricos a los dueños del poder de las multinacionales. Así está pasando con la reforma tributaria, así puede pasar con la reforma a la salud. Cada vez son menos los honestos y más los pícaros, y parecemos estar en manos de ellos. De ahí que cobra relevancia la pregunta del salmista. El versículo 3 del Salmo 11, en la traducción al lenguaje actual, dice: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y nuevamente, la invitación de parte del Señor es: confíen en Dios, no escapen. En Jehová he confiado. Y usted y yo tenemos sobradas razones para confiar en Dios y no escapar. Usted y yo podemos y debemos confiar en Dios y no escapar, porque escaparse y esconderse es precisamente lo que hacen los malvados. Son ellos los que se esconden en la oscuridad para hacerle daño a los buenos. Porque he aquí los malos, dice, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Quiénes son estos malos? Malvados, impíos y culpables. En la Biblia, este es un término jurídico que se relaciona con el concepto de maldad, de ser culpable. Y es que la persona que peca contra la ley de Dios, pecando contra su prójimo, es culpable. El malo
Es la persona que está moralmente equivocada, así crea lo contrario. Y hay gente sinceramente equivocada, permaneciendo en la inmoralidad. El malo es una persona sin Dios, impía, que hace lo malo, por lo mismo está bajo condenación, bajo la ira y el juicio de Dios. Los malos son también aquellos que, habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. Por eso no buscan a Dios, por el contrario, lo desafían. El malo ama una vida entregada a la violencia. El malo oprime a los justos, no paga sus deudas y pone trampas para atrapar a los justos. Pero por el contrario, los rectos de corazón son aquellas personas buenas y justas y que como tales reflejan el carácter de su Padre Celestial. Pues la Biblia dice que bueno y recto es Jehová. Y nos invita diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los justos igualmente son aquellos que son fieles y leales a su Dios y le rinden sus vidas completamente como ofrenda. Ahora, en la situación descrita en el Salmo 11, el consejo de la mayoría o de un grupo de personas allegadas al rey ante la situación reinante de destrucción de los fundamentos fue: escápese al monte. El monte aquí representa el lugar más común de refugio. En otras palabras, la sugerencia de estos amigos o enemigos de David fue: escóndase. Sin embargo, David rechazó esa propuesta. En Jehová he confiado, dijo él. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Pero hoy son también varias las voces que nos aconsejan cómo afrontar y cómo enfrentar el desmantelamiento de los principios y valores bíblicos. Y una de esas voces es también: escóndase, sálvese quien pueda, no se deje afectar por la situación. Y muchos escuchan ese consejo, pero en el entretanto dejan de afectar positivamente las vidas de las personas a su alrededor, comenzando con las vidas de sus familiares, aunque ven que su familia se derrumba paulatinamente como la casa fundada sobre la arena. Otra de estas voces es la voz de la indiferencia. Lo que pasa a mi alrededor no importa. Lo único que importa es lo mío, así que se destruyan ellos y los demás. Y efectivamente así ocurre. La otra voz de consejo es: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y de esa manera mucha gente honesta, muchos justos y creyentes terminan siendo deshonestos, injustos y participando de las mismas prácticas inmorales y corruptas de los malos. En lugar de nadar contra la corriente, terminan siendo arrastrados por ella como los peces muertos. Pero hermanos, la solución a la destrucción de los principios no es huir, no es esconderse, no es la indiferencia, no es tampoco transarse en una lucha cuerpo a cuerpo con los malos, no es tampoco tomar la justicia en las propias manos, sino confiarla en las manos de Dios. La exhortación de parte del Señor para usted en este día, cualquiera sea la opción que haya o esté considerando, es: confíe en Dios, porque Él es soberano y justo. Dios es soberano. Jehová está en su santo templo, dice la Biblia. Jehová tiene en el cielo su trono. Usted puede confiar en forma absoluta en Él, porque Él tiene el control absoluto del universo, y a Dios no se le sale el universo de las manos, por grande que sea. El mismo Señor Jesucristo, hablando en forma figurada de la soberanía del Padre Celestial, dijo: 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. ¿Sabe usted cuántos cabellos tiene en su cabeza? ¿Los ha contado alguna vez? Bueno, pues Dios sí lo sabe. En su libro de contabilidad está escrito el número exacto.
Pero claro, en la medida en que vamos avanzando en edad, él va restando. Menos 10, menos 50, quedan pocos, hasta que paró de contar. Él es soberano, y como soberano, Él examina a todos. La Biblia dice que sus ojos, sus párpados ven, examinan a los hijos de los hombres. No hay nada ni nadie que se escape de su mirada. Sus ojos son infinitamente superiores a los lentes más sofisticados que la mente humana ha podido crear. Sus ojos ven en la oscuridad y en la luz. Atraviesan los muros de concreto armado y llegan hasta lo más recóndito del corazón humano. Por eso, cuando usted piensa que nadie lo vio, que nadie escuchó la palabra que habló o el pensamiento que atravesó su mente, recuerde que Dios conoce hasta sus más íntimos pensamientos. De ahí la exclamación del salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Y cuál es la respuesta? No hay lugar que se escape a la mirada escrutadora del Señor. Esto deben saberlo especialmente los malvados, porque así la justicia parezca ser ciega, sorda y muda ante sus actos de maldad. Hay un juez que desde su estrado examina sus actos y les dará el pago que merecen. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero como Él es soberano, no solamente examina a todos, Él prueba a los justos. Y si usted es justo, Dios lo prueba a usted. Y la destrucción misma de los fundamentos a la que estamos asistiendo es una prueba para los justos. La palabra prueba aquí encierra la figura de la prueba a la que son sometidos los metales por medio de la fundición. Hablando de esa prueba a la que Dios somete a su pueblo, en forma profética, Zacarías dice: meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él, mi pueblo, invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Si usted es uno de estos justos que la palabra del Señor describe, entonces usted debe saber, debe reconocer y aceptar que Dios lo prueba con el propósito de fortalecer su confianza en Él, con la expectativa de que usted pueda ver el rostro de Dios en el día final. Por eso, hermano, si usted está atravesando por alguna prueba o por diversas pruebas, reciba esta palabra de parte del Señor. La Biblia dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. La presión de las circunstancias, la oposición de las personas, la molestia, el sufrimiento físico, la tristeza, la angustia moral, la preocupación, la inquietud, la enfermedad, el dolor, la muerte misma, la escasez económica, son pruebas que Dios puede permitir en su vida, porque Él tiene un propósito para su vida. Como lo afirma más adelante el mismo apóstol Pablo, quien hace esta declaración: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son justos, todas las cosas les ayudan a bien. Pero porque Dios es soberano y examina a todos y prueba a los justos, Él también aborrece a los malos. Al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Al malo, a quien ya describimos, y al que ama la violencia, Dios los aborrece. Porque la violencia entraña iniquidad y maldad. La violencia connota la ruptura del orden establecido por Dios. La violencia es afrenta de un pueblo, y cuando esa violencia no es corregida, interrumpe la relación con Dios e impide la bendición de Dios sobre esa nación. Esa era precisamente la condición de la humanidad en tiempos de Noé, de esa generación.
sobre la cual Dios tuvo que decretar su juicio. La Biblia dice: la tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. ¿No es esa una descripción de la sociedad en medio de la cual vivimos hoy? Ahora, ¿cómo reconciliar esta declaración de que Dios aborrece al malo con Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero acabamos de leer, este es algo que Dios aborrece, Dios ama al mal, Dios odia al mal. ¿Cómo reconciliar entonces estas declaraciones? En la palabra del Señor es claro que Dios ama al pecador, pero aborrece, odia, le ha declarado su enemistad al pecado y a la violencia que cometen. Si esto lo escucharan, lo reconocieran y lo aceptaran los violentos en Colombia, quizás cesarían sus acciones violentas y pecaminosas. Pero escuche bien, estos violentos no están solamente en las selvas y en los campos de nuestra nación, están también en nuestros hogares y se ensañan contra las mujeres y contra los niños. Estoy hablando de la violencia intrafamiliar, y desde luego hay violencia también todavía en nuestros campos y ciudades. Que escuchen los malos: Dios aborrece su maldad y su violencia. Usted y yo podemos confiar en Dios porque Él es soberano. Él lo examina todo y a todos. Él nos prueba para fortalecer nuestra confianza en Él. Él ha declarado su enemistad a los malos y violentos. Pero usted puede confiar en Dios porque Dios es justo. Y la dimensión de la justicia del carácter de Dios que se revela en este salmo es su capacidad para dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso, como Dios justo, la Biblia dice que Dios castigará a los malos. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esta declaración nos recuerda la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero ya desde el Salmo 1, Dios nos había advertido de su juicio sobre los malos. Porque Jehová, recuerda, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar con ella? Perecerá. Y si bien ese juicio que se anuncia aquí es un juicio futuro, del cual el juicio de Dios sobre Sodoma y de Gomorra, juicio que el salmista parece tener en mente aquí, fue solo un símbolo de ese juicio que le espera a las personas y naciones que han destruido los fundamentos de la palabra de Dios. El juicio de Dios sobre los malos los alcanzará también en esta vida. Los malos serán avergonzados, los alcanzarán las penas, los atraparán en sus propias trampas. Su muerte será prematura, no habrá más memoria de ellos, por lo menos una grata memoria de ellos. Además, a la hora de su muerte habrá grande regocijo. La Biblia dice que en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta, hay grito de alegría. Quizás sin saberlo, el salmista está dando un avance profético del juicio final, cuando describe el juicio que les espera a los malvados. Sabe el Señor, dice la Biblia, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque Dios es justo, Él castigará a los malos. Pero porque Dios es justo, usted puede confiar que habitará en su misma presencia. Dice la Biblia que el hombre recto mirará su rostro, lo que equivale a decir habitará en la misma presencia de Dios. Y si usted es uno de estos hombres y mujeres rectos y justos, cambie entonces su visión inmediatista de la vida. Viva el aquí y el ahora, pero con la perspectiva de la eternidad. Al fin y al cabo, el reino de Dios en el que ustedes y yo hemos entrado, al abrir nuestro corazón y recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador, es un ya, pero un todavía no.
Hemos recibido la herencia de ese reino, pero esperamos la refrendación de esa herencia cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Viva entonces a la luz de la eternidad, sabiendo que hay un juicio final en el que los malos serán condenados, tal y como lo fueron Sodoma y Gomorra, cuya destrucción es símbolo del infierno que les espera a los malos. Recuerda, hermano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y esa gloria tiene que ver con la segunda venida de Cristo, en la cual contemplaremos directamente el rostro del Señor. Por eso, si usted está sufriendo, y sufriendo frente al estado actual de las cosas, que no puede dejar de afectarle como debe ser, y está preguntándose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si está a punto de perder la esperanza, si usted ha sucumbido quizá a la presión de la sociedad de este tiempo, donde parece importar solamente lo temporal y lo terrenal, recuerde que como hijo de Dios, usted es extranjero y peregrino en este mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Así que no pierda de perspectiva, no pierda la perspectiva de la eternidad. No deje que sus sufrimientos le aten tanto a este mundo que se olvide de su origen y de su destino, que es el cielo. Más bien, atisbe, como lo hizo el apóstol Juan, un adelanto de esa vida gloriosa que le espera, en la que la Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En medio de la devastación de los principios bíblicos y morales de este tiempo, en medio de las injusticias que usted está recibiendo y de los deseos de huir de este mundo, cuando usted se sienta perseguido, cuando ve que la corrupción invade como un cáncer a esta sociedad, cuando sus amigos le dicen que no vale la pena ser justo, honesto, íntegro, cuando usted esté cansado de tanta impunidad, es precisamente en ese momento cuando usted necesita fortalecer su confianza en Dios, en ese Dios soberano, en ese Dios justo que ama la justicia y que espera que usted pueda verlo cara a cara. En medio de la destrucción de los fundamentos, hermano, no escape, confíe en Dios. Esa es su invitación para usted en este día. ¿Qué va a hacer? ¿Va a escapar? ¿Va a esconderse? ¿Va a seguir siendo incrédulo? ¿O va a confiar en Dios? Si esa es su decisión, yo le invito a que se ponga de rodillas, que se la deje saber al Señor. Dígale al Señor: Señor, sí, en medio del desmoronamiento, del socavamiento de los principios de tu palabra, Señor, cosa que estoy viendo en mi familia, a mi alrededor, en los colegios, con el incremento de la promiscuidad sexual entre los adolescentes, de la drogadicción, de los abortos, del embarazo. En medio de realidades como esta, dígale al Señor: Señor, yo voy a confiar en ti, porque eres tú el único soberano, el único justo, porque estoy bajo el escrutinio de tus ojos, porque me sometes a prueba, porque me amas, para fortalecer mi fe y mi carácter. Dígaselo a Él en sus propias palabras. Señor, yo voy a confiar en ti. Mientras cada justo, cada redimido que está aquí hace esa declaración, esa reiteración de confianza y de compromiso en el Señor, yo quiero dirigirme a los amigos que hoy nos están acompañando, que están aquí por primera vez, que nunca antes han tomado la decisión
de abrir su corazón a Cristo, de recibirle como el Señor y el Salvador de su vida. Yo quiero decirle, no es posible enfrentar victoriosamente la situación espiritual y moral en la cual vivimos sin la presencia de Cristo en el corazón. Usted necesita a Cristo en su corazón si quiere salir avante de esta situación. Por eso yo le invito a que haga una oración conmigo ahí donde está. Si nunca antes usted ha invitado a Cristo a entrar a su corazón, nunca antes ha hecho esta oración, ore conmigo diciendo de esta manera: Señor Jesucristo, hoy reconozco que te necesito. Por eso te abro mi corazón en esta hora y te invito para que entres en él. Te ruego que perdones mis pecados, que limpies mi corazón y que me ayudes a afrontar las pruebas y las vicisitudes por las que estoy pasando, quizás por las que vamos a pasar. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, amigo, venga aquí rápidamente. Yo quiero orar por usted, con la ayuda de la persona que le invitó, del quien le entregó ese presente en nombre de la iglesia. Venga rápidamente. Yo quiero orar por usted, pedirle al Señor que abra su entendimiento a su palabra, que cumpla en usted la promesa que se declara en su palabra, de que una vez Dios le hace de su propiedad, nada ni nadie le va a arrebatar de su mano. Padre nuestro, yo quiero agradecerte por las vidas preciosas que hoy están aquí en el altar, Señor. Gracias por tu palabra en ellos, gracias por la obra de tu Espíritu iluminando esa palabra en sus corazones, por la obra de tu Espíritu trayendo convicción de pecado, pero también seguridad de vida eterna. Señor, yo te ruego que conforme a tu palabra cumplas tu propósito en estas vidas. Tómales por su mano derecha, Señor, que ellos nunca se suelten de tu mano, y haz de ellos la clase de personas para las cuales tú les creaste y para las cuales les permites recibir